Tema de hoy. Teoría de la comunicación y modos de emisión. Vamos a definir comunicar de acuerdo a la Real Academia Española, que podemos definirlo, hacer una persona partícipe de lo que se tiene, es el concepto básico de comunicación, pero nosotros lo que vamos a utilizar es este concepto, la cuarta acepción de la Real Academia Española, que es transmitir señales mediante un código común al transmisor y al receptor. Entonces vamos a definir, en realidad, dentro de la teoría de la comunicación, lo que es comunicación para las personas y animales, porque los animales también se comunican, puede definirse como el intercambio de información entre individuos mediante un sistema común de símbolos, bien sea mediante el lenguaje, los signos o los gestos, el lenguaje gestual. Y puede entenderse también a las comunicaciones entre máquinas. Las máquinas hoy día se intercomunican, en cuyo caso los símbolos que representan la información pueden reunir otras características especiales. En este caso, por supuesto, estaríamos hablando de comunicaciones de tipo digital, básicamente. Información. Definiremos dentro de la teoría de la comunicación la información como el conjunto de señales producidas por fenómenos físicos registrados, clasificados, organizados y relacionados con un significado preciso para un destinatario específico. ¿Se entiende? Señal. Bueno, como señal es la representación de una magnitud física detectable, variable en el tiempo, el espacio o ambos, a la que se puede asignar un determinado significado o contenido de información. Lo decíamos recién, que tiene que ver, el concepto básico de señal, tiene que ver, de información, es que tiene determinado significado o contenido de información, ¿para qué? Para las personas que intervienen en el circuito de propagación. Y la ingeniería de comunicación es la rama que se ocupa de la generación, transmisión, recepción y procesado de señales, ya sea por medios eléctricos, electromagnéticos, electroacústicos, ópticos, etc. Nosotros vamos a verlo acá, en el espectro, en el procesado de señales a través de ¿qué? A través de los medios electromagnéticos. Todo esto, este concepto básico de teoría de comunicación, empezó ya después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía que ver con lo que quedó de concepción en materia de comunicaciones. Ustedes saben que en una guerra las comunicaciones son básicas, pero también son muy caóticas. Entonces, estos dos científicos, Shannon y Weaver, allá para 1948, trataron de presentar un modelo técnico de comunicación que incluía en forma lineal los elementos que se establecen ahí. Una fuente de información, un transmisor, un medio de transporte, un receptor y un destino. Ustedes saben por qué existe eso, básicamente porque, ven lo que hay acá abajo, ¿no? Lo que se detectó, en particular durante la Segunda Guerra Mundial, fue el tipo de distorsiones que había con la información, el tipo de ruido que había en el medio de transporte y el ruido más la distorsión que resultaban en el receptor. Entonces estos dos científicos trataron de formular un modelo que fuera lo suficientemente confiable para eliminar este tipo de inconvenientes y todo llegase desde la fuente de información al destino sin ningún tipo de dificultad. ¿Se entiende eso, no? ¿Para qué se hizo la teoría de la comunicación? Bueno. Se trata de un modelo o teoría de comunicación conocida como la teoría matemática de la comunicación, aplicable a cualquier mensaje independiente de su asignación. Objetivos: tenía de mejorar la velocidad y creación de la transmisión de los mensajes, la capacidad de los canales de la comunicación y la codificación eficaz de los mensajes. Yo les decía que ni más ni menos que Shannon fue el que inventó el concepto de bit, que hoy nos sigue en todos lados, ¿no? En materia de informática, ¿no? Se sabe lo que es un bit, ¿no? La unidad básica de información es un concepto que creó Shannon allá en 1940 y pico. Bueno, y con el transcurso del tiempo, y en particular con la implantación y evolución de los sistemas digitales, el esquema fue un poco más complicado y se incluyeron lo que también en forma lineal: fuente, codificador, transmisor, medio de transporte, receptor, decodificador y destino. O sea, en definitiva,
se incorporó a medida que iba evolucionando la teoría de la comunicación, el concepto de codificar y decodificar mensajes, ¿no? Que no tiene solamente que ver con mensajes digitales, ¿no? Siempre, en cualquier medio de comunicación, estamos codificando y decodificando mensajes, como vamos a ver más adelante. Entendemos entonces por sistema de comunicación, y ahora sí ya nos vamos metiendo en lo que tiene que ver con comunicación de radiofrecuencias, del espectro radioeléctrico, al conjunto de componentes o subsistemas que tienen como fin transmitir información entre dos puntos separados por una distancia, pero unidos físicamente por alguna estructura o medio, sea natural o artificial, susceptible a ser empleada para ello. ¿Cuál es el medio? Es decir, como radioaficionados, radio en general, ¿cuál va a ser el medio? Bueno, va a ser justamente el medio natural que se llama espectro de radiofrecuencias o radiofrecuencia. ¿Se entendió esto, no? Es decir, en realidad, un transmisor y un receptor no están separados físicamente, están unidos físicamente. ¿Por qué? A través de un medio, que en este caso van a ser la radiofrecuencia o el espectro de radiofrecuencia. Es un concepto interesante, ¿no? Que desarrolla la teoría de comunicación. No estamos separados, estamos unidos. ¿Por qué? Por el espectro. Bueno, se puede, por tanto, definir la transmisión como el proceso de enviar o transportar información de un punto, que se llama fuente, hasta otro punto, que se llama destino, a través de un canal o medio de transmisión, como se ilustra acá en la figurita. Fuente de información, medio de transmisión y el destino. ¿Se va entendiendo por ahora esto? Más vale porque es la segunda vez que lo digo, ¿no? Bueno, el esquema funcional de un sistema de comunicación, allí ya aplicado ya al concepto de un canal radioeléctrico, tenemos un mensaje de entrada, un transductor, vamos a definir a un rato qué es, la señal eléctrica que aporta el transductor de entrada, el transmisor, después la señal transmitida que aporta el transmisor, un canal, el canal, en este caso el espectro radioeléctrico, y del otro lado, pero unido físicamente a través del canal, la señal recibida, el receptor, que se encarga de recibirla y de transformarla, de enviarla hacia un transductor, que se encarga de generar el mensaje de salida. O sea, desde la entrada a la salida, este es el circuito. Y a ver, sí, acá. Bueno, vamos a definir algunos términos. El medio de transmisión puede ser cualquier elemento que permita realizar el envío de información entre una fuente y un destino. Puede ser un cable, la fibra óptica, en nuestro caso, espectro radioeléctrico. El transductor, bueno, es un dispositivo que lo único que hace es convertir una forma de energía en otra. En el caso, para que se entienda, es un micrófono. Los micrófonos lo que hacen es convertir energía acústica, generada en general por la voz humana, en eléctrica, y en el caso de radioaficionados también se considera un transductor. Hay otros, por supuesto. Al manipulador telegráfico, ¿qué hace el transformador? Transforma los movimientos de las palas del mismo en impulsos a ser transmitidos por el transmisor. Esos son dos ejemplos básicos de un transductor. Y banda base es un concepto importante para adquirir, se refiere a la banda de frecuencias, estamos hablando de frecuencias, producidas por un transductor, tal como un micrófono o el propio manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales, que no es necesario adaptarlo al medio por el que se va a transmitir. Y lo tratamos de explicar un poco más con esto. Dice, se emplea para designar banda base a la banda de frecuencias que ocupa la señal de entrada procedente a un transductor, procedente de un transductor u otra fuente cuya salida es una señal eléctrica. En telefonía, entonces, la banda base es el conjunto de frecuencias que en general va de 300 a 3400 hercios. Solamente este espectro, tengan en cuenta que todo lo que hacemos en telefonía es transmitir nada más que un rango de 3100 hercios, más o menos, ¿no? Es poca cosa, ¿no? Que es el rango de inteligibilidad de la voz humana, ¿no? Este es el rango, toda esta tecnología que utilizamos en telefonía solamente para transmitir este pequeño rango de frecuencias que se llama banda base. Y en televisión un poco más, va de la nada hasta los 5 MHz. 5 MHz en general.
Súmenle que la televisión incluso después ocupa un canal de audio, por lo tanto es un poco más de 5 MHz. Bueno, clasificamos los sistemas de telecomunicación. Bueno, pueden clasificarse según los criterios diversos, dependiendo de sus características o aplicaciones. En primera parte, con el tipo de señales que se manejan, analógicos o digitales. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Según el medio físico de transporte de señales, principalmente como de cable, fibra óptica o radioeléctricos. Según el tipo de usuario, en sistemas punto a punto o punto a multipunto. Entre los primeros se cuenta, por ejemplo, la telefonía y entre los segundos los de radiodifusión. Les pregunto yo, ya que escucharon todo lo que dije anteriormente, los radioaficionados, ¿qué tipo de sistema de comunicaciones, de telecomunicación utilizamos? Si hablamos de tipo de usuario. Nadie dice nada. ¿Es punto a punto o multipunto? Es punto a punto y es bidireccional. Exacto. Punto a punto porque va en la definición misma del servicio radioaficionado, ¿no? Cuando nosotros establecemos el servicio radioaficionado como tal y tal cosa, hablamos intercomunicación. No estamos hablando de difusión de mensajes, como es el caso de la radiodifusión. La radiodifusión se diferencia de los otros medios porque emite información de carácter general y al público en general. Los radioaficionados no lo hacemos eso, ¿no? El destinatario de nuestros sistemas de telecomunicación son otros radioaficionados, no el público en general. Y como tú dijiste, bidireccionales porque, como hablamos de intercomunicación, naturalmente lo hacemos en dos sentidos. Y después habla de banda ancha y estrecha, que tiene que ver con, los radioaficionados en algún sistema utilizamos bandas anchas y otras bandas estrechas. Pero como tal, utilizamos los dos. Y modos analógicos y digitales también, ¿no? Y, o sea, como único tenemos que usamos el espectro radioeléctrico, somos un sistema de punto a punto y hacemos comunicaciones bidireccionales. Bueno, el canal de comunicación. Bueno. Una consulta. ¿Sí? Bidireccionales porque, ¿cómo lo definimos ahí? Porque va y viene. A ver, la radiodifusión. Oh. ¿La radiodifusión qué es? Radio Monte Bueno, Carlo. Claro, lo que difunden a todo el mundo, o sea, a un montón de gente. Por el tipo de comunicación, la radiodifusión, Radio Monte Carlo, El Espectador, Carve, ¿qué son? ¿Unidireccionales o bidireccionales? Unidireccionales. ¿En una dirección sola? ¿Qué emiten? Y si alguno lo recibe, tenemos la suerte. Sin embargo, en el caso del servicio de radioaficionados, emitimos comunicados del tipo de comunicaciones bidireccional. Uno emite para que alguien lo escuche va y viene. Y venga un feedback, a ver si la palabra tiene una retroalimentación. Por eso es de carácter bidireccional. Va y viene. Claro, el servicio de radiodifusión es típicamente un servicio unidireccional. Eso está dado, permiso Daniel, eso está dado por el cambio de función entre el emisor y el receptor. Cuando yo te hablo a ti, Armando, yo estoy transmitiendo y tú estás recepcionando. Sí. Cuando tú me contestás el cambio a mí, tú sos el que estás transmitiendo y yo soy el que estoy recepcionando. Claro. Eso es bidireccional. Por eso es bidireccional. Estas cosas no son tontas, ¿no? Porque... Sí. A ver, quizás no las hayamos nunca pensado como tales, ¿no? Pero tiene que ver. No, tiene que ver. Por eso es que, entre otras cosas, no se puede emitir música o algún tipo de cosas porque no tiene sentido para la intercomunicación bidireccional que nosotros estamos establecidos, ¿no? Nos diferenciamos con un servicio de otro tipo. Va y vuelve. Y en el caso de la radiodifusora, o sea, de difusión, va, solo envía. Si vuelve por otro medio, pero no por el mismo. Sí, y no tiene por qué volver tampoco, ¿no? Claro, vuelve, pero o sea, que en el caso de la radio, les avisan, estamos escuchando, pero no por la misma frecuencia o por el mismo medio, como quien dice. No, por supuesto. El otro en el caso de los radioaficionados, y se emite.
En el caso del radioaficionado, va y vuelve por la misma frecuencia o semejante. Pero es básico. Como radioaficionado Sí, sí. intentamos tener intercomunicaciones de carácter bidireccionales, ¿no? Sí, sí. Salvo algún loco que Sí, quiera sí. aprender un transmisor y pasar música y Sí, hacer sí. radiodifusión A eso, lo que está a eso es prohibido. lo que quería llegar a definir cuál era la bidireccionalidad. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar en el canal de comunicación. Hay una definición genérica que es el conjunto de recursos del espectro, espacio, tiempo y equipos, deben que ver equipos necesarios para realizar una comunicación. En su forma más general se reduce a un transmisor, un receptor, un medio de transporte de la energía electromagnética, como se ilustra en la figura. Transmisor, medio y receptor. Y acá incluye incluso línea de transmisión y antenas en el caso de una emisión del tipo electromagnético. Vamos a definir transmisor como aquel dispositivo cuya función es acondicionar la señal de información en ancho de banda y potencia para entregarlo al medio de transporte. Recordemos que el transductor lo que hizo fue transformar en el caso de telefonía, nuestra voz de 300 a 1400 hercios, y eso es lo que recibió el transmisor. El transmisor lo que se va a dedicar es a transformar esa banda base a un ancho de banda que pueda ser emitida a través de un medio de transporte. El receptor, la función es capturar las señales en el medio de transporte, amplificarlas y acondicionarlas a fin de que resulten inteligibles al usuario final, bien sea una persona, un animal, una máquina, etc. En el caso, en el caso de radioaficionados, tendría que ser siempre una persona, ¿no? Por más que haya un vivo que hoy día hace operar máquinas, pero eso es otra cosa distinta. El servicio de radioaficionados no debería ser entre máquinas y máquinas, ¿no? Es decir, una máquina que genere determinado mensaje, sea emitido en banda de radioaficionados, por alguien que tiene una estación de radioaficionados, y sea recibido por otra máquina, eso no es válido, ¿no? No es válido como un servicio de radioaficionados. Es decir, utilizar macros de comunicación no debería hacerse. Bueno, medio de transporte, no sé si me expliqué. Medio de transporte. Daniel, ¿Cómo? otra consulta, Sí. una consulta. ¿La cámara, una cámara es transductor también o no Sí, para sí. cuando se emite señales? Es un tipo de transductor. Ahí está, es Lo que otra de las hace, transmite, curiosidades que tenía. recoge información de video y la transforma en impulsos eléctricos. Bueno, el medio de Exacto, sí. transporte. El medio de transporte puede ser el vacío, el aire, el cable, el agua u otro medio material, mayoritariamente, no sé, me tapó acá, material. La mayoría de las comunicaciones eléctricas emplean como medio de transporte el aire, cables metálicos y fibras ópticas. En realidad no es el aire, ¿no? Estamos hablando del espectro radioeléctrico en caso de radioaficionados. El aire se utiliza. Es decir, si yo hablo con ustedes directamente, estuvieran acá en el recinto, estaríamos utilizando como medio de transporte el aire, ¿no? Ondas de presión generadas en el aire. Bueno, la definición anterior del canal de comunicación es muy amplia y en la práctica entendemos como canal solo la referencia de una parte de la totalidad de ese sistema que a menudo va desde el medio de transporte y lo que da lugar a las siguientes definiciones. Canal de radio es el canal donde la energía electromagnética generada por el transmisor es radiada al medio de transmisión y transportada hasta el receptor sin conexión física entre este y el transmisor. ¿Eso qué incluye? Bueno, desde la salida del transmisor hasta la entrada del receptor. Por lo tanto, incluye no solamente el medio, sino también las líneas de transmisión y las antenas. ¿Se entendió esto, no? A eso llamamos canal de radio. Y el canal de comunicación es la porción del canal de radio que comprende solo el medio de transporte. Es decir, el vacío en el caso del espectro radioeléctrico, en el que se propaga la energía electromagnética y puede designarse también como canal de propagación. Y acá tenemos una idea de esto, ¿no? Definimos solo como canal de propagación a el medio físico, físico me refiero desde el punto de vista de la física, ¿no? que
va desde una antena hasta la otra antena, y canal de radio se entiende de lo que, aparte del canal de propagación, son las líneas de transmisión y las líneas de recepción, bueno, la antena de recepción y transmisión y recepción, y sus respectivas líneas de transmisión. Y canal de radiofrecuencia es el canal de modulación y comprende de la salida del modulador en el transmisor hasta la entrada del modulador en el receptor. Y por canal digital, en sistemas digitales, comprende de la entrada de la secuencia digital no modulada a la salida del codificador en el transmisor hasta la secuencia regenerada a la salida del demodulador, es decir, a la entrada del decodificador al receptor. O sea, estamos incluyendo ahí los dispositivos de modulación y en el otro caso de codificación y decodificación. Bueno, vamos a entrar a modulación. Como vimos, en realidad lo que es modulación no es más ni menos que una parte de la teoría de la comunicación. Si hablamos de modular, tenemos que hablar de portadora. ¿Qué es una onda portadora? O sea, también llamado, es decir, onda portadora o portadora. En radio aficionado, como decía, siempre hablamos de portadora, porque nos gusta hablar poco. Pero en realidad es una onda portadora. Aunque ese concepto lo entendemos todos. Cuando hablamos de portadora estamos hablando de una onda. Es una onda generalmente sinusoidal, modificada en qué, en algunos de sus parámetros, como son amplitud, frecuencia o fase, vale decir que hay alguna otra, por una señal de entrada denominada como señal moduladora, con el fin de transmitir una información, sonido, datos, etc., y en general consiste en el espectro de la banda base. O sea, en realidad la moduladora es una señal en banda base, ¿no? Es la señal que nosotros vamos a quererle colocar a la portadora para ser transmitida, o sea, transformada en banda base a banda de paso. Ese es el proceso de modulación que lo vamos a definir acá. Dice que engloba al conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora entre ¿qué? Entre dos puntos distantes. Se denomina modular al proceso que consiste en trasladar la estructura original de la información a otro punto del espectro de frecuencias. Eso es modular. Es decir, tomar una onda portadora, modificarles sus parámetros de acuerdo a que de trasladar la estructura de lo que es la banda base a esa onda portadora para ser emitida. Y para poder recomponer información transmitida y colocada de nuevo en su posición espectral, o sea, otra vez volver a lo que es la banda base, el proceso inverso se le denomina demodulación. En un lado se modula, en el otro lado se demodula. Y ahí tenemos, ahora sí que ven el gráfico, tenemos una señal, esta sería la señal portadora, la frecuencia, la onda portadora, y acá lo que le modificamos a esa onda, de acuerdo a los criterios de banda base que recibe, en su amplitud. ¿Ah? Acá vemos que es prácticamente la onda, lo único que modificamos. En realidad esto no es la portadora, esta es la banda base que estamos transmitiendo, ¿no? Está la frecuencia, el conjunto de frecuencia de banda base, y bueno, que modificamos sobre una portadora su amplitud para que en analogía sea transmitida, y acá también lo hacemos para que su frecuencia sea transmitida también en analogía. Bueno, el proceso de modulación puede definirse entonces en dos formas: el traslado, lo que decía, del espectro de una señal en banda base a una señal modulada, que se le designa como señal en banda de paso. Eso es lo que va a ser emitido. Es una señal modulada, pero también que se llama de banda de paso. Y también la variación de los parámetros de una señal designada como portadora de acuerdo a las variaciones de una señal de información modulada. ¿Se entendió este concepto? Es básico. Bueno, ¿qué parámetros se pueden modificar? Lo dijimos y lo volvemos a decir. Para la modulación de una portadora: amplitud, frecuencia y fase. Son los tres parámetros de una onda. Básicamente no hay otros. Pero también existe un cuarto tipo de modulación que nosotros no vamos a entrar porque los radioaficionados no lo utilizamos, en general no se utiliza, que se denomina de pulsos, en la que se varía, lo que se varía es alguno de los parámetros de un tren de pulsos radioeléctricos de onda, uniformes, bien sea en su amplitud, duración o posición. Ahí tenemos tres tipos de modulación de pulsos. Tenemos la modulación de amplitud de pulsos, donde los pulsos se emiten en espacios regulares
y con separaciones regulares, pero varían su amplitud. El otro es la modulación de duración de pulso, donde el pulso se extiende o se achica de acuerdo a la información que se transmite. Y la modulación por posición, donde los espacios en blanco que se transmiten son pulsos de la misma amplitud y duración, pero lo que se extingue son los pulsos y la separación de pulsos. Esto solamente para saberlo. Yo le decía de que hay un modo de emisión que nosotros utilizamos, que después le voy a decir cuándo, que se parece a la modulación por pulsos, pero no lo es. No lo es. Por lo tanto, como radioaficionados solamente tenemos que saber este concepto, porque incluso creo que hay alguna pregunta que habla de esto. El de intensidad. ¿Eh? El de intensidad. Sí. Bueno, la modulación lineal versus angular, tenemos que definirlo porque hay una manera de definir modulación lineal y angular. En realidad, como modulación lineal es todo lo que es amplitud modulada, ¿no? Modulación de amplitud. Y que se diferencian totalmente a lo que es la modulación angular o exponenciales. Incluye la modulación de frecuencia modulada y la de fase. Porque yo lo decía hace un rato, es la misma cosa, ¿eh? Es prácticamente lo mismo. Modular en fase, modular en frecuencia, obedecen a los mismos fenómenos, que son totalmente contrarios a lo que es la modulación de amplitud. Bueno, en el último caso, la amplitud de la portadora se mantiene constante. En este último caso me refiero, en realidad debería ser en el primer caso, ¿no? Se mantiene constante. Por esa razón, a otros tipos de modulación se le designa también como de envolvente constante. Perdón, disculpen, está bien. El concepto es que tanto la frecuencia modulada como la modulación de fase, que se mantiene constante, es la amplitud. Lo que sale de la onda portadora no se le modifican en amplitud, no tiene sentido hacerlo en amplitud. Pero en el caso de la modulación, de otro tipo de modulación, se le designa también como de envolvente constante a esos dos, y en tanto que la modulación de amplitud se le designa como envolvente variable. Después vamos a ver qué es esto. Y nos habíamos quedado acá, ahora sí. Ahora arrancamos ya con los macaquitos, los dibujitos. Bueno, analógico versus digital. Estamos viendo todos los gráficos, ¿no? Sí. Bueno, dice, una señal analógica, lo decía, es un concepto bastante básico, esto hoy día, digital y analógico, a partir de las tecnologías que manejamos y todos conocemos. Bueno, una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representada por una función matemática continua, o sea, en forma continua, como está aquí, ¿no? Es decir, en ningún momento deja de discontinuarse esta señal. Mediante lo que, por transformaciones por analogía, o sea, lo que se emite es análogo, tiene la misma analogía a lo que, es decir, lo que sale del transmisor a lo que recibe para ser transmitido la información. En tanto, una señal digital es la que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado como que en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos mediante dígitos. Cuando hablamos de dígitos hablamos de números. Y ahí vemos la diferencia. Tenemos la señal analógica y cómo tendríamos que analizar esta misma señal si lo hiciéramos en forma digitalizada, ¿no? O sea, cortamos los segmentos de cada señal analógica y lo transportamos a un valor cercano de dígito y eso es lo que se emite. ¿Se entendió la diferencia, no? Esto es continuo y esto es discreto, porque esta información acá se mantiene en forma no continua, sino discreta, mediante valores discretos. Discreto quiere decir que saltan. Bueno, en los sistemas analógicos las señales transportadas son continuamente variables en tiempo y constituyen una representación eléctrica de las magnitudes físicas originales, tales como voz, imagen, etc., lo que llamamos banda base. En los sistemas digitales las señales transportadas son discretas y su forma eléctrica no guarda relación con la magnitud física original más que a través de una codificación matemática de dichas señales discretas. Las versiones digitales de modulación lineal se denominan, porque por supuesto tenemos también, hablando de analógico y digital, lo que se llama modulación lineal, o sea, básicamente amplitud modulada, le vamos a llamar ASK, bueno, vamos a ver en diferencia, más detalle. En tanto para lo que es modulación angular, le hace frecuencia modulada o de fase, vamos a llamarle, para lo que es analógico y digital, FSK y PSK.
Después vamos a aclarar qué es esto. Ahora no se embarullen mucho. Vamos a hacer un rato. Por su parte, existen tipos de modulación digital de pulsos en que la señal también, porque la modulación de pulso también puede ser digital, la información es discreta tanto en amplitud como en tiempos, permitiendo la transmisión como una secuencia de pulsos codificados. Eso se llama pulsos de codificación. No lo vamos a ver. Bueno, modulación de amplitud. Ocurre si la amplitud de la portadora, ahora sí, vamos a entrar en detalle en cada uno de los modos de modulación, la forma de modulación que utilizamos los radioaficionados, básicamente. Por modulación de amplitud, ocurre si la amplitud de la portadura varía según la información, de forma de que la amplitud y frecuencia de esta se montan sobre la portadora, haciendo que su envolvente varíe de acuerdo a la señal moduladora. O sea, de acuerdo a la banda base a ser transmitida, la amplitud y frecuencia que tiene esa banda base se van a ser montadas, después vamos a ver con la representación gráfica de esta, en el envolvente de la señal modulada. Bueno, tenemos distintos esquemas que utilizan modulación en amplitud, y los que están en amarillo son los que vamos a hablar en detenimiento, ¿no? Porque no tienen valor, los demás no tienen valor como radioaficionados. Amplitud modulada con portadora completa y dos bandas laterales, lo que se resume como AM completa. Bueno, AM con dos bandas laterales y portadora suprimida, lo que se llama banda lateral doble o double sideband. No lo usamos. AM con dos bandas laterales y vestigio, también se llama piloto de una portadora. Tampoco lo utilizamos. Sí, vamos a utilizar banda lateral única sin portadora, o sea, banda lateral única con supresión de portadora, que se llama PLU, banda lateral única, o SSB, single sideband. Y después existen otros métodos que son banda lateral única con vestigio o piloto de portadora, y AM con vestigio de banda lateral, con banda o también llamado como banda lateral vestigial. Bueno, la idea es esta. Esta es la señal emitir sobre esta portadora. ¿Qué se hace? Se le transforma el envolvente, esto lo llamamos envolvente, a lo que envuelve la onda, ¿no? De acuerdo a la frecuencia y amplitud que tiene la señal moduladora o de base. Y ahí hay un ejemplo claro, ¿no? Fíjense, acá tenemos la señal portadora, la señal a transmitir, y este es el resultado, la amplitud modulada. ¿Se entiende, no? A partir del proceso de modulación, teniendo esta onda y sabiendo qué criterio se utilizó, yo voy a poder redefinir la banda base, o sea, lo que se emitió, analizando esta onda, ¿no? ¿Se entendió? Porque está todo acá, ¿no? Esta información está contenida acá. A esto le llamamos banda base y a esto le llamamos banda de paso. Bueno, también se puede representar los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. Modulación conocida como modulación por desplazamiento de amplitud, lo dijimos recién, ASK en inglés, porque en inglés quiere decir, viene de Amplitude Shift Scale. ¿Ah? Eso quiere decir modulación por desplazamiento de amplitud. Y acá vemos los gráficos. Tenemos la información que va a ser transmitida en forma de dígitos, la portadora, y cómo vemos que fue modulada. Pero este gráfico está mal, porque esta es una modulación de frecuencia. No le presten atención. No me he elegido el gráfico. Bueno, modulación de frecuencia. Bueno, cuando ya hablamos modulación en frecuencia, ocurre si la frecuencia de la portadora varía según la información, de forma que la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Y ahí vemos la frecuencia modular, ¿no? O sea, la banda base, montada sobre la señal la portadora, la onda portadora, y el resultado es este. Ustedes ven que cuando la información se modifica la frecuencia, este es el parámetro de la frecuencia, y la amplitud se mantiene. ¿Se entiende la diferencia, no?
También se puede enviar datos digitales, como lo hicimos con el AM, en el caso de este FM. En este caso se llama modulación por desplazamiento de frecuencia, o FSK, Frequency Shift Keying. Se ve que este es el ejemplo correcto. Bueno, y modulación de fase. Las ondas tienen tres, lo vimos en onda, tienen tres parámetros básicos: amplitud, frecuencia y fase. En la modulación que es la de fase, es la que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma directamente proporcional de acuerdo a la señal moduladora. La modulación de fase no suele ser muy utilizada. ¿Por qué? Básicamente porque se requieren equipos de transmisión y recepción más complejos que otros tipos de modulación. Estamos hablando del telefonía, ¿no? Es muy complejo hacer conversiones de tipo de fase para equipos que deberían ser de uso doméstico, en el caso, por ejemplo, de radiodifusión, ¿no? Por eso no se utiliza. Esta es la idea. Tenemos acá el mensaje, o sea, la banda base, la portadora, y ustedes ven que cada vez que la portadora genera algún tipo de... La banda base modifica algo en su recorrido, la señal resultante de modulación justamente convierte un cambio de fase. Acá vemos, ¿no? Venía con determinada fase y que hizo cambió a la contraria, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Que se modifica acá la fase. La onda debería seguir por acá. Bueno, lo que se hace es pega la fase y da la vuelta. ¿Se entiende esto? Uh-huh. ¿En qué utilizamos los radioaficionados la modulación en fase? Bueno, en lo que se llama la modulación por desplazamiento de fase, o PSK, Phase Shift Keying, y la forma digital de modulación que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado y valores discretos. O sea, lo utilizamos en modos digitales. Es muy amplio. Es uno de los modos más utilizados que hay y más confiables, es la modulación por desplazamiento de fase. Ya tenemos la señal portadora, tratamos de aplicar información de ceros y unos, o sea, de forma digital, y este es el resultado. Cada vez que se produce un cambio, por eso es muy confiable este método. Un cambio de información pega la fase. En este caso pasa a 180 grados, porque cambia de 1 a 0, y si cambia de 0 a 1, lo que pega la fase, en sentido contrario, en este caso, pasa a ser fase 0. ¿Se entendió, no? Así se emite un 0, un 1, y así se emite un 0, y así sucesivamente. Bueno, un concepto que tenemos que entender ahora es este, que habla de banda lateral. Aquí llamamos banda lateral a una banda de frecuencia más alta o más baja que la frecuencia portadora, que son el resultado de cualquier proceso de modulación. Y subrayo cualquier, ¿por qué? Porque las bandas laterales existen en cualquier modo de modulación, ¿no? ¿Se entiende, no? No es exclusivo de la amplitud modulada. A ver, esto que tenemos acá arriba de la línea, es una banda lateral, ¿no? Y esta es otra banda lateral, ¿no? ¿Por qué? Porque es el rango de frecuencia que está más alto o más debajo de la frecuencia portadora. Bueno, las bandas laterales llevan la información transmitida, siempre, no importa de qué modos utilicemos, por la señal de radio, y comprenden todos los componentes espectrales de la señal modulada, excepto la portadora. Los componentes de la señal por encima de la frecuencia portadora constituyen lo que se llama banda lateral superior, BLS o USB, Upper Sideband, y los que están por debajo de la frecuencia portadora constituyen lo que es la banda lateral inferior, BLI o LSB por Lower Sideband. Entramos a modo de emisión, entonces, específico con tema de radioaficionados. Radiotelegrafía. Bueno, ¿qué es telegrafía? En mi caso nosotros vamos a hablar de radiotelegrafía, porque somos radioaficionados. Es la transmisión a larga distancia sin el transporte físico de mensajes escritos. Viene el griego tele y grafein, que quiere decir escribir lejos. En sentido genérico, es decir, a ver, el concepto de telegrafía es la transmisión de mensajes escritos, caracteres,
No estamos hablando de otro tipo de cosas. En sentido genérico, en la transmisión de caracteres mediante un código y o protocolo preestablecido. Originalmente se desarrolló usando como medio humo, como están ahí los ejemplos, banderas, semáforos, luces o cables. Ustedes saben que el primer sistema como tal de telegrafía es este que está allí. Hay una bandera francesa, que era un método que se utilizaba en Francia de semáforos, donde se hizo el primer sistema comercial de telegrafía a través de codificación que se hacía con este tipo de dispositivos, ¿no? Eran una especie de faros, una especie de torres, donde había un dispositivo donde se modulaba, de hecho era un tipo de modulación, se modulaba, se transmitía a través de un código que se transmitía aquí, ¿no? Yo siempre lo digo, ustedes si leyeron El Conde de Montecristo, en determinado momento el personaje interrumpe y hace semejante de barajuste, sobornando a quien tenía acá a cargo esto y envía un mensaje falso. Si ustedes vayan allí al Conde de Montecristo y van a tener idea de que ya se utilizaba la telegrafía en aquel momento. Bueno, la radiotelegrafía o telegrafía sin hilos o inalámbrica lo hacen usando las ondas electromagnéticas del espectro radial. ¿Por qué le llaman sin hilos? Porque la primera telegrafía que se utilizó era con hilos. Entonces todo lo que era señales de radio se hablaba después de sin hilos. Tanto telegrafía sin hilos como telefonía sin hilos. Bueno, en forma genérica, hoy día nadie habla sin hilos, ¿no? En forma genérica, el término de telegrafía incluye la emisión y recepción de impulsos codificados que, en general, en código Morse, como también de teletipo, fax y correo electrónico. El correo electrónico, por definición, es una forma de telegrafía. ¿Por qué? Porque se emiten, ¿qué? Caracteres. ¿Se entendió, no? Bueno, Sí. radiotelegrafía. ¿Cómo? Sí, entendido. Es telegrafía. Telegrafía pura. Bueno, vamos a hablar sobre radiotelegrafía en onda continua, también llamado como CW. Onda continua, Continuous Wave, o CW, de ahí viene de Continuous Wave. Es una onda electromagnética que tiene una constante amplitud y frecuencia. Se entiende además onda continua al modo de transmisión de radio en el que una sola portadora se enciende y se apaga. Parece una contradicción hablar de onda continua cuando en realidad lo que estamos emitiendo no es un impulso continuo, ¿no? Sino impulsos cortados. ¿Pero de qué? De la mismo tipo de señal, de una onda que no se modifica ni en frecuencia ni en amplitud. Por eso hablamos continua. ¿Se entendió eso, no? Sí. Acá si vemos Ahora gráfico, sí, vemos que aquí, ahora sí entendí por qué habla de continua, sí, claro, porque no se modifica. no, fíjate acá el gráfico, de continuo no tiene nada, porque la estamos cortando a cada rato, ¿no? Pero ¿qué se mantiene continuo? La frecuencia y la amplitud. Los parámetros que se utilizan, y la fase. Los parámetros que se utilizan justamente para modulación. O sea, es un modo de emisión sin modulación. ¿Se entendió? ¿Ah? Sí, No sí. modulamos nada acá. No modulamos nada. Bueno, la información es codificada mediante impulsos de diferente duración de los periodos de encendido y apagado de la señal, por ejemplo, usando el Morse, el código Morse, código en el cual un impulso largo se identifica como ¿qué? Como una raya, o DAT, y uno más corto, como un punto, o DIT. Antes de pasar al anterior, porque está la solución. ¿Esto es un modo digital o analógico? Piénsenlo. Analógico. Para mí analógico. Para mí es digital. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, la CW se caracteriza por ocupar... Es 0 y 1 en realidad. Bueno, ahora vamos a ver. Ya. La CW se caracteriza por ocupar poco ancho de banda y por tener una relación señal-ruido muy alta, lo que permite la comunicación a larga distancia, aún en condiciones favorables a la propagación, ruido atmosférico, desvanecimiento, etc. En general, antes de los modos digitales que se inventaron últimamente, lo único que daban las bandas cuando no había propagación, que eran las señales de CW. Y acá está la disquisición que hicimos, ¿no? Cabe señalar que la CW puede considerarse un modo digital, ya que la información se transmite mediante señales transportadas en forma discreta, como dijo Aldo, ceros y unos. Y a la vez analógica, ya que dichas señales constituyen una representación eléctrica de las magnitudes físicas originales generadas
por el transductor, o sea, el manipulador telegráfico. El transmisor, lo que envía en realidad, es lo que recibe el transductor en forma analógica. ¿Se entiende, no? Pero lo que se envía es información digital. La trampa a todo eso es que en realidad la codificación y decodificación, y lo que lo hace único a este medio de comunicación, a este modo de transmisión, y lo sigue manteniendo la vigencia, es que tanto la codificación como la decodificación la hacen seres humanos. ¿No? ¿Se entiende esto, no? Sí. Sí. El que manipula es el que codifica. Y le envía al transductor una información que sí, es analógica, pero está mandando información digital. Por eso es que es una cosa o la otra, ¿no? Y el que recibe una información analógica, porque viene tal cual salió del transmisor en forma analógica. Pero él la decodifica como si fuera una información digital. ¿Ah? ¿Se entiende lo que ocurre, no? Mientras que los otros modos claramente es una cosa o la otra, como ahora a continuación. ¿Y ahí es combinado o no es ni una cosa ni la otra? No es nada. A ver, CW no es un modo de modulación, no es analógico y no es digital. ¿Ah? O sea, si te querés definir con esto, te quedas sin definir nada. Por supuesto que hay gente que dice, no, es el primer modo digital. No, no es un modo digital, porque se transmite en forma analógica. ¿Ah? Fíjate que los impulsos que hay acá son en analogías a lo que el individuo con estas paletas transmitió. ¿No? No hubo ningún proceso de codificación de la información que transformara una información analógica a digital. Pero, sin embargo, el mensaje que es emitido es de carácter digital. ¿Ah? Pues también le dije. Y hablando y yo decía con pulsos, tampoco es una modulación por pulsos, ¿no? Porque si bien se envían pulsos, recuerden que las modulaciones por pulsos son de tipo de amplitud, de duración o de separación. Y en este caso, en realidad, no es ninguna cosa de las otras, ¿no? No se modula en diferente amplitud. Los pulsos, si bien están separados por determinada duración, tampoco le podríamos considerar que es una modulación por pulso. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Eh? No es nada. Sí, sí. Bueno, acá vemos lo que es un espectrograma, ¿no? Esto es lo que lee en una computadora, en un espectrograma, una transmisión de CW. ¿No? Le pongo que es un espectrograma. Un espectrograma es una representación de una señal de espectro radioeléctrico por un medio óptico, ¿no? Bueno, radiotelegrafía. En este caso, radioteletipo. Ahora sí, ahora podemos diferenciar todo lo que es analógico y lo que es digital. Con la telegrafía en transmisión, la radiotelegrafía en transmisión en onda continua, es un limbo. Pero se entiende la diferencia, ¿no? Porque la codificación la hacen los seres humanos, ¿no? Si mañana, cosa que se puede hacer, si mañana hacemos que una máquina comunique en telegrafía y solamente el individuo opera un teclado, ¿no? Como se hace. Ya existe eso. Sí. Eso es comunicación digital. ¿Está? Porque el individuo no envía en analogía, sino envía dígitos a través de un transductor que es el teclado, ¿no? Pero si lo hacemos como hacemos la mayoría de la gente, si lo hacemos con un... Claro, porque la máquina en ese caso lo que se dedica es a generar el código y a transmitirlo. ¿Y qué envía? Sí, el problema es al revés, es cuando la máquina tiene que decodificar. Sí. Porque si el que manipula es un ser humano, la decodificación para la máquina no es tan sencilla. Claro, de todas maneras, cada día en ese sentido hay programas que lo están haciendo mejor, ¿no? Pero sí. Si fueran dos máquinas, una que recibe y una que transmite, ahí no hay problema ninguno. Sí, por supuesto. Pero no se trata de eso. Y eso es lo que la gente no entiende. Y a mí me pasaba, ¿no? Cuando no conocía lo que es transmitir en código Morse utilizando CW, incluso hasta como que despreciaba el concepto, pero después uno aprende de que no solamente se emite, es decir, dentro de la manipulación se pueden transmitir un montón de cosas
que tiene que ver se podría decir que es una comunicación gestual entre los dos, ¿no? Y es una máquina, no lo puede hacer. ¿A qué me refiero con gestual? Yo puedo, a través de la manipulación, incluso manifestar sentimientos del operador. Parece mentira, pero cierto. Puede estar emocionado, puede estar contento, puede estar triste, y eso nervioso. La manipulación. Parece una locura, pero cierto. Bueno, vamos a lo que es radio-teletipo. RTTI o radio de tipo es un sistema en el que dos terminales, ahí sí, dos máquinas, llamadas teletipo se comunican a través de un enlace de radio. En el sentido estricto, RTTI también es el modo digital que hace uso de múltiples sistemas de modulación de señal, en especial FSK, o sea, la transmisión digital en frecuencia, que es el que se usa entre los radioaficionados. Nosotros cuando hablamos de radio teletipo hablamos de la conversación entre dos máquinas que se llaman teletipos, pueden ser computadoras, en los cuales se utiliza la modulación de frecuencia, FSK. Esto sí, es un método típicamente digital. Los caracteres suelen ser codificados en 5 bits, de acuerdo al código Baudot, viejo código Baudot, que pone corrección, que no posee corrección de errores y solo contiene mayúsculas. O sea, lo que se emite mal no se recibe. Bueno, acá tenemos una vieja máquina radioteletipo, con esto de radioaficionado. Con esto había un radioaficionado que en algún momento transmitió y recibió, porque hace las dos cosas, en un radioteletipo. Acá tenemos una máquina de radioteletipo. Perdón, esto es una amplificador. Y acá tenemos lo que en general se hace con hoy día, ¿no? Donde la modulación, la codificación y decodificación se hace a través de computadoras. ¿No? Pero utilizando el mismo sistema que acá, ¿no? Un código se llama Baudot y utilizando FSK. Bueno, en comparación con las modernas formas de comunicación digitales, el RTTI es muy lento. Hablamos de 45 baudios o aproximadamente 60 palabras por minuto. Hablamos de lento, pero rápido, ¿no? Comparado con telegrafía, es decir, con Morse, 60 palabras es muchísimo, ¿no? Sin embargo, por su baja velocidad y modulación robusta, RTTI es un modo de comunicación resistente, le faltó la R acá, a la mayoría de las formas de interferencia de radio, solo superada por CW y en código Morse. O sea, mejor que el RTTI solo por robustez es la telegrafía. ¿Se entendió esto, no? ¿Por qué? Porque emite a muy baja velocidad y el modo FSK es un modo robusto de transmisión. Bueno, este es un ejemplo de lo que se hace en la interfase de una computadora. Ustedes ven que acá arriba hay un espectrograma de la información que se está recibiendo y el individuo acá recibe letras, ¿tá? Como antes lo hacía a través de un teleimpresor, ¿no? Vamos a pasar a la radiotelefonía, porque hay métodos híbridos, ¿no? de radiotelefonía, de radiotelegrafía, pero nos quedamos en eso solamente. Radiotelefonía. Bueno, la transmisión a larga distancia de sonidos, o sea, voz o música, mediante las ondas electromagnéticas del espectro radioeléctrico. Viene de tele, lejos, y pone voz, o sea, voz de lejos. Y en sentido estricto, en el caso de los radioaficionados, deberíamos decir que la radiotelefonía se limita a solo emisiones de voz. Siempre pregunto lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué solo, como radioaficionados, cuando hablamos de radiotelefonía, entendemos solo transmisión de voz? ¿Y por qué no podemos transmitir música? Exacto. Porque lo único que podemos transmitir como radioaficionados en todo el mundo, ¿no?, es voz. Está expresamente prohibido por todas las reglamentaciones. Bueno, la modulación de amplitud o amplitud modulada, completa, vamos a hablar, que es la forma más elemental de telefonía, ¿no? Bueno, es el método de emisión que utiliza una señal portadora para que sea analógicamente modulada en su amplitud para incorporar la información, que es generalmente audio. Bueno, la AM, porque también se puede transmitir televisión en amplitud modulada. No vayan a creer que no se puede.
Bueno, la M funciona mediante la variación de amplitud de señales transmitidas en relación con la información que se envía. ¿Y cuál es la ventaja? Lo dijimos al principio, de la amplitud modulada, es que su demodulación es muy simple y por consiguiente los receptores son tan sencillos y baratos como lo pueden ser incluso lo que son las radios galenas. Ustedes ven acá, y ahora que estamos viendo las imágenes, esto es una vieja, en realidad es una galena nueva, pero al principio de radio galena. Ustedes saben que la radio empezó con esto, ¿no? Era un cristal, acá hay un cristal, de un metal que se llama galena, que es un óxido de hierro, donde se le pinchaba con una agujita, y con algo tan simple como eso y unos auriculares, ¿ah? Se decodificaba, se demodulaba las señales de amplitud modulada. Esas son las radios galenas. Ustedes saben que uno puede hacer un receptor de AM solamente con un diodo y un condensador variable, ¿no? Y con eso, y unos auriculares, ya. Y una antena. Y una antena, ya tenemos un receptor de amplitud modulada. Por eso que lo hace fácil y perdurable. Todavía se sigue utilizando amplitud modulada, ¿no? Bueno, la idea es esta. Acá vemos acá el gráfico, la señal portadora, la señal de banda base es lo que se trata de emitir, y este es el resultado. ¿Ah? El resultado, como ustedes ven, lo que acá varía es la amplitud. En determinado momento es menos amplia que la onda portadora y a veces es más amplia. Y de esta manera se transpone lo que es de la banda base tanto frecuencia como amplitud. ¿Ah? ¿Para qué? Para ser codificada. Acá algo más complejo, tenemos una onda de banda base un poco más compleja, como puede ser la voz humana, la portadora, y vemos, ¿ah?, cómo hace. Estas líneas rojas y verdes es lo que se llama envolvente, y justamente llevan la forma de la banda base, pero aplicada a la portadora. Este será el resultado de transmitir este concepto de banda base sobre esta portadora. ¿Se entendió esto, no? Tanto arriba o hacia abajo. Y este es un concepto importante. Esto, ¿qué es esto de acá? La banda lateral superior. ¿Ah? Claro. Esto que es la banda lateral inferior. Concepto que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque esta banda es el rango de frecuencias por arriba, que están por arriba de la frecuencia de la portadora, y estas por los que están por debajo de la frecuencia de la portadora. Ustedes ven que nunca la amplitud mínima es inferior a o superior a la frecuencia de amplitud, ¿no? ¿Se entiende? De la portadora me refiero, ¿no? En el mínimo, cuando toca acá el nodo, la onda está en su valor original, ¿no? ¿Se entendió esto, no? ¿Ah? De esta manera yo transmito tanto la información de frecuencia, que sería este envolvente, ¿no? Esta gráfica, como la de la amplitud, que tiene que ver esto, ¿no? Bueno, y ahí vino la decisión de por qué hablamos de banda lateral en un principio y lo resalté ahora. Vamos a hablar sobre telefonía en banda lateral única, BLU o SSB. Bueno, la modulación de banda lateral única, single sideband en inglés, SSB, BLU, es como lo abreviamos en castellano. En realidad es un término que en general siempre hablamos de SSB, no como radioaficionados. Muy pocas veces vamos a hablar de BLU. Bueno, es de hecho una evolución de AM. La modulación también se hace en amplitud, aunque por medio de filtro de transmisor, que se elimina la portadora, que resulta innecesaria, y una de las dos bandas redundantes. Ya que la AM se emplea, en AM se emplea la mitad de la energía transmitida en la onda portadora, o sea, en AM en plena, ¿no? En AM total. Y solo un cuarto de la energía se utiliza para transmitir la información modulando cada una de las bandas. El proceso, que significa eliminar la portadora y quedarnos con una sola banda lateral, es significativamente superior de rendimiento. Básicamente, con la misma energía se transmite, utilizando la misma energía, se utiliza, podríamos llegar a transmitir 4 veces más de potencia de lo que se emite en la amplitud modulada típica, ¿no? ¿Se entendió esto, no? Bueno, la idea es esta. Ustedes ven que acá teníamos, en este gráfico, no lo encuentro, este sería un gráfico de amplitud modulada
típica, en la cual la cortamos a la mitad y nos quedamos con una banda o la otra. ¿Qué vemos en el espectrograma? Vemos esto que hay acá. En este caso sería una banda lateral superior, si no me equivoco. Ustedes ven que de este lado no se ve, no se transmite absolutamente nada. ¿Por qué habla de redundante? Porque ustedes ven acá que la amplitud modulada completa lo que hace es repetir la información en las dos bandas, ¿no? Entonces, es suficiente desde el punto de vista de transmisión de información recibir solamente esta información, ¿no? O esta información, porque es redundante. Lo que está arriba se repite abajo. ¿Se entiende esto, no? Es simétrica. Son simétricas, exactamente. Entonces, si sabemos que parten de la simetría, con una de ellas nos alcanza y nos sobra. Bueno, según sea la banda a ser transmitida, hablamos de USB o LSB, superior, banda lateral superior o inferior, upper sideband o lower sideband. Por convención se usa, esto lo hacen radioaficionados, la LSB por debajo de los 10 MHz y el USB por encima de ellos, salvo la banda de 60 metros que se usa USB. Vaya uno sabe por qué. Porque se empezó a transmitir de esa manera, la banda de 60 metros, la banda más nueva que hay, ya se había utilizado, bueno, empezó a utilizar el USB. Pero esto meramente convencional, y tiene una explicación, después en algún momento, pues si no entender mucho, tiene una explicación técnica de por qué se empezó a hacer en LSB y USB, que tiene que ver con los equipos que sobraban de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por la técnica de banda lateral única, empezó a ser utilizado por los radioaficionados allá de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con los equipos que venían, que habían quedado, que se llamaba Subplus, se hacía determinadas cosas que después se los puedo explicar en un momento, y por eso que quedó esa convención. Bueno, para poder reproducir la señal, el receptor deberá generar localmente la portadora y con la banda lateral que recibe reconstruir la información de la señal moduladora original. En realidad los receptores de banda lateral única son receptores de AM, que previamente reconstruyen la portadora para hacer todo el procedimiento normal que tiene de demodulación de la amplitud modulada. Bueno, y en telefonía lo que nos quedaba es la modulación por frecuencia modulada. La modulación de frecuencia o frecuencia modulada, FM, es la técnica de modulación que permite retransmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. Acá vemos en el espectrograma cómo se ve una onda de frecuencia modulada. Ustedes ven que la amplitud permanece siempre, entre comillas, la misma, pero lo que se modifica es la amplitud. Este es el parámetro de frecuencia, ¿no? Este es el parámetro de frecuencia, ¿ah? Y este es el parámetro de amplitud. Bueno, modos digitales, y vamos concluyendo. Todos los modos de comunicación digital, tanto en HF como en otras bandas, tienen en común estar basados en el empleo de ¿qué? Técnicas de proceso digital de la señal. Para conseguir ese proceso digital, se emplean computadores con tarjeta, lo hacemos los radioaficionados, computadores con tarjeta de sonido y programas especializados que se encargan de la digitalización y la modulación de señales. Hoy, básicamente se hace eso, antes se utilizaban otros métodos de modulación y de demodulación que no incluían computadoras, sino dispositivos específicos. De todas maneras, siempre la señal digital, parece una broma, se decodifica por máquinas. No, está feo, es difícil de modular RTTI o EPCK, ¿no? De oído. Dice, una vez que se dispone de la señal digitalizada, es utilizada para modular una portadora y de esa forma ser transmitida. ¿Saben por qué digo esto? Porque yo alguna vez he tenido alguna conversación, he escuchado alguna conversación de la vieja que dice, radio con computadora no es radio. Y yo les digo, sí, lo que pasa es que a mí se me resulta de oído decodificar RTTI, se me complica un poco. Entonces, si la gente no entiende que la computadora es nomás un método para hacer radio, nos quedamos con eso, de que la radio con computadora no es radio. No entendió de qué se trata todo esto. Bueno, los modos digitales, los esquemas de emulación digital, lo vimos varias veces, ASK, FSK y PSK, desplazamiento de amplitud, de frecuencia o de fase. Y modos digitales, los podemos clasificar, cada uno de ellos por desplazamiento de amplitud. Tenemos CW, entendiendo de que es un modo digital,
¿Por qué? Porque lo que se emite es por desplazamiento de amplitud, de 0 a todo, ¿no? Es un desplazamiento de amplitud. El Hertzschreiber o Hell, vamos a ver qué es, método de los cuales a mí me gusta mucho. FSK, más que nada por la historia que tiene, ¿no? FSK por desplazamiento de frecuencia, se utilizan en el RTTI, AMTORT y Packet, y PSK por desplazamiento de fase, entre otros se usa en BPSK, PSK y PACTOR. Esos son nombres de modos digitales, de modos de emisión que vamos a ver más o menos rápidamente a continuación. Y MFSK es por desplazamiento de frecuencia, pero de múltiples frecuencias, están esos, que son la mayoría, ¿no?, de los que se utilizan. MFSK, Olivia, el JT y la colección de FTs. Son los más modernos, ¿no? Por la forma de operación, los modos digitales pueden ser divididos en tiempo real, o en vivo, o de teclado a teclado. Son RTTI, BPSK y QPSK, Olivia y Hell. O sea, ¿qué me permite eso? Directamente escribir sobre un teclado y que esos datos sean emitidos en tiempo real. O sea, recibidos a medida que son emitidos por el transmisor hacia el receptor. Y en lotes, con paquetes, como es el packet, que es un modo de lotes. Bueno, se recoge la información al transmitir, se genera un paquete y ese paquete es emitido en forma conjunta, un bus de datos, y al otro lado se recibe ese paquete y se decodifica. ¿Se entiende la diferencia, no? No se puede escribir en tiempo real en modo de lotes. Está claro, ¿no? Pero sin embargo la mayoría de los modos digitales, no la mayoría que se usaban antes, porque en realidad fíjense que los modos modernos, como vamos a ver, como JT y FT, son modos de lotes, aparte del paquete. Bueno, ahí tenemos algunas interfaces de computadora para lo que son los programas, ¿no? En general siempre los programas tienen un espectrograma, como acá abajo y demás, y una ventana donde se decodifica la información que se recibe ese espectrograma. Pueden tener alguna otra función más, y, bueno, y además uno puede emitir, es decir, transmitir allí y enviar la información al transmisor para que sea retransmitido. O sea, los programas digitales, de modo digital, lo que hacen tanto la codificación como la decodificación de la señal de radio, y después eso es emitido por el transmisor y llega al receptor a través del canal de radiofrecuencia, donde se produce el proceso inverso, ¿no? Rápidamente, Packet. Packet es el primero de los medios como tal digitales, porque incluso hablando de RTTI, la idea digital no estaba en la cabeza de nadie todavía cuando empezó el RTTI, ¿no? Bueno, Packet implica el envío de datos en pequeños paquetes o grupos de información. El tiempo libre entre el envío de cada uno de estos paquetes puede ser utilizado en otras computadoras y por consecuencia las redes pueden extenderse a una mayor cantidad de usuarios, y el paquete es un modo con recuperación de errores y fue particularmente popular en los años 80, especialmente en las bandas de VHF y UHF. La idea del packet es la idea, no sé si ustedes se acuerdan de Urupac, el antecesor de Internet que tuvimos acá en Uruguay, ¿no? Urupac era una forma de paquetes. Lo que el individuo recibía, transmitía, eran paquetes que eran emitidos a través de una línea telefónica. Ese es el concepto de paquete. No es lo mismo, pero estamos hablando del concepto de paquete. Bueno, se sigue usando especialmente, muy raramente, para el spoteo de estaciones de X, en los clústeres, lo vimos eso, y particularmente sí, en este caso sí, packet se sigue utilizando en APRS, ¿no? ¿Recuerdan que es APRS, ¿no? Un modo de localización, un método de localización de estaciones de radioaficionado utilizando ondas de radio que utilizan packet. La información se emite y se recibe y se retransmite en el sistema de APRS a través de packet. Bueno, permite la operación semiduplex y full duplex, ¿ah? Y usando para envío de transmisión de mensajería, APRS, y menos frecuente para comunicación en vivo en forma de teclado a teclado, cosa que se hace todavía. Hay gente que todavía lo utiliza, ¿no? Todos los métodos que vemos acá, siempre hay algún loco que aparece en determinado momento y uno tiene que estar averiguando qué está transmitiendo porque el individuo lo está utilizando. Acá tenemos el espectrograma. La idea justamente, vamos a ver chorros. Esos son los paquetes, ¿no? Que se interrumpen y sale otro paquete y así sucesivamente. A cada uno de estos
llamamos chorros. Esto es un paquete. Acá hay información codificada que tiene un montón de caracteres, no es solamente un carácter. Amtort es un modo digital con método de recuperación de errores que como Pactor, pero con mayor adaptabilidad a ser usado en HF, porque recuerdan que el Pactor en general lo que se utilizaba la idea era utilizarlo en B y UHF. ¿No? Es robusto para esas dos aplicaciones. APRS utiliza una frecuencia de VHF en la banda 2 metros. ¿No? Pero el Amtort se hizo para EHF. Está siendo, porque todavía se utiliza, de los primeros años de los 90, y fue superado por el otro que vino, que es el Pactor. Acá también tenemos chorros, como llamo chorros, que son paquetes. Bueno, los Pactors, hay 4 Pactors, y son modos híbridos entre Packet y Amtort, especialmente utilizados para HF, y tienen capacidad de memorizar los datos sin errores y rellenar los huecos que faltan, lo que se llama una recuperación de errores, por ejemplo, de interferencia de ruido atmosférico con correcciones posteriores, haciendo que sea más rápido y más fácil de utilizar que Packet y Amtort individualmente. Y tenemos ahí 4 tipos de Packet, de Pactor. Esto yo nunca lo escuché en mi vida. El Clover, en realidad es un modo digital que usa 4 tonos y además tiene capacidad de corregir errores. Fue creado en realidad como una patente comercial para competir con Pactor. Y el Gtor es un modo muy similar, pero que utiliza solo 2 tonos en fase continua. En realidad esto fue en algún momento alguien pensó de que esto iba a tener utilización cuando las comunicaciones se hacían para HF, entonces hizo un desarrollo comercial que hoy día poco y nada se utiliza. El Hellshaver, bueno, el Hellshaver, o Hell, para abreviarlo, es un modo digital visual de texto a imagen muy similar al fax. Los caracteres parecen estar siendo escaneados o desplegados en la pantalla de visualización a medida que se transmite o recibe texto. Y de hecho, este modo es tan antiguo como la radio, ¿no? Porque se desarrolló entre los años 20 y 30 y fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán. ¿No? En realidad es una patente de un tal Hellshaver, de un tal señor que se llamaba Rudolf Hell. No hay que confundir con Rudolf Hess, es otro señor distinto. ¿No? Los que saben de historia de la Segunda Guerra Mundial saben que no son la misma persona. Bueno, pero Rudolf Hell hizo patentó este sistema, que justamente Shaver quiere decir escritura de Hell, que fue patentado en el año 1926, con la venida de la Segunda Guerra Mundial, y como la Alemania nazi no tenía limitaciones por el Tratado de Versalles de tener radiooperadores, ¿ah? Porque estaba limitado en todo el sentido militar, se desarrolló este sistema que era una máquina que emitía textos a modo de radiotelegrafía, es un modo de radiotelegrafía, sin que la persona que los utilizara tuviera conocimiento de código Morse. Por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi tiró abajo todas las restricciones y formó operadores en todos los sistemas, ¿no? Pero este sistema fue utilizado durante toda la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán. Y fíjense lo que vemos en un gráfico de computadora, ¿no? Vemos textos que van en diagonal, que son textos decodificados de la señal que se recibe acá abajo. Ustedes saben que tiene un método de recuperación de datos, porque en realidad recupera datos a la fuerza, porque emite 2 veces lo mismo. Tiene un criterio que se llama de redundancia. Es decir, para evitar la pérdida de datos, lo que hace es emitir 2 veces lo mismo, como se ve acá, ¿no? Es una manera de recuperar datos. Estamos hablando de un medio utilizado de los años 20, ¿no? Es muy antiguo. Como dice acá, bueno, acá no, después vamos a ver. MFSK, si alguna quiere más información de Hell, se los puedo dar en algún otro momento. Nosotros tenemos una serie de charlas que dimos allá en el año 2016, creo, que está en la web. Les puedo pasar los enlaces, están en los canales del club, donde hicimos toda una serie de charlas muy
muy profundas sobre la utilización de modos digitales, por supuesto están esto. Si alguien quiere entenderlo con modos digitales, va allí y lo entiende. Incluso con pruebas prácticas. MFSK es esencialmente otro modo derivado del RTTI que utiliza 16 o 5 tonos, en vez de los 5 que utiliza el RTTI, y fue desarrollado especialmente para comunicación telefónicas comerciales, es de uso comercial, para uso especialmente en condiciones más confiables que lo que era el RTTI. Es un modo muy similar al MFSK. La operación es similar. Esto sí hay gente que todavía lo utiliza. Y el PSK, sea tanto BPSK o PSK, bueno, ¿son modos de qué? Son modos de fase, hablando de PSK. Phase Shift Keying, ¿no? Estos métodos de transmisión digital han sido desarrollados, como los que se conoce, por un tal Peter Martínez, radioaficionado con distintivo británico, pero con ese nombre, por supuesto, debe tener algún otro antecedente. Golf 3 Papa Lima X-Ray, basándonos en trabajos previos que había un polaco, Paweł Halocha, no sé cómo se pronunciará eso. Sugar Papa 9, Víctor Romeo Charlie. Se trata básicamente de una modalidad de transmisión de recepción de teclado a teclado que permite mantener comunicaciones en tiempo real. El ancho de banda de la submodalidad PSK31, hay 31, 63, 128 y 256, son distintas submodalidades, utiliza 31 hercios de ancho de banda, a diferencia de otro modo en lo que el ancho de banda se sitúa entre 300 y 500 hercios. O sea, es muy pequeño. Lo que permite ver 6 estaciones transmitiendo una misma frecuencia. En una misma frecuencia podemos ver en su espectrograma las 6 frecuencias. Y bueno, la transmisión es de 30, en el caso de 31, de 31,25 baudios, o sea, unas 50 palabras por minuto. Es lento, es más lento que el RTTI. Y acá vemos el espectrograma. Esto que ven acá, a ver, esto sería un espectrograma de una señal de 31, 63 o 128 PSK. Y acá lo que vemos acá es un concurso. Esto es un concurso de 64. Ustedes ven todas estas señales son estaciones, las más fuertes son las que se ven más claramente, que estaban operando en apenas estas pocas hercios, no estamos hablando de kilohercios, que los hercios había en esta banda, ¿no? O sea, vean qué poco rango de banda se utiliza para hacer un concurso de radiodifusión. Bueno, empleando filtros los más estrechos posibles, el comportamiento del PSK es mucho mejor que otros modos, aún sin tener corrección de errores, porque el BPSK no los tiene, el BPSK no los tiene, pero sí la diferencia que tiene con el QPSK, que tiene corrección de errores. Por eso se llama Quadrature Phase Shifting Key, o sea, tiene la posibilidad de recuperar errores. Lo mismo con recuperación de errores. MT63 utiliza una modulación de 64 tonos, diferente para transmitir grandes cantidades de datos, ofreciendo un excelente rechazo de ruido, con capacidad de corrección de errores. Olivia, un método muy antiguo, pero todavía muy utilizado. Hay una frecuencia ahí de fanáticos que hacen Olivia. Es técnicamente otro modo es MFSK, que utiliza 32 tonos diferentes sobre un ancho de banda más grande. Este modo es mucho más robusto y por lo tanto puede ser enviado y recibido cuando las condiciones de propagación son muy pobres, incluso cuando las señales no resultan audibles al oído humano. Estas fueron las primeras utilizaciones de modo de emisión que tienen la capacidad de recibir por abajo del ruido, lo que se llama bajo el ruido. JT65, diseñado para señales extremadamente débiles y variables, en realidad fue diseñado ¿para qué? Para las comunicaciones M, Tierra-Luna-Tierra, donde las condiciones se requiere un método robusto, capaz de recibir señales débiles y variables, ¿no? Muy débiles y muy variables. Puede decodificar señales de muchos decibeles por debajo del nivel de ruido y con frecuencia puede permitir intercambiar con éxito información de contacto sin que las señales sean audibles al oído humano. O sea, si yo trato de escuchar lo que está siendo transmitido ahí, donde se transmite JT65, es probable que no escuche nada. Es decir, podré escucharlo,
pero el sistema tiene la capacidad de reconstruir información por más de que el oído humano solamente escucha ruido banda. Se emplea la modulación por desplazamiento de frecuencia, o sea, es FSK, pero de múltiples tonos, MSFSK, y los mensajes se transmiten como unidades independientes después de ser comprimidos y codificados. Después de los mensajes se codifican, se transmiten usando MFSK con 65 tonos. Por eso se llama 65, porque utiliza 65 tonos distintos. Con el intervalo de transmisión de 1 minuto se intercambia apenas 13 caracteres. O sea, tiene la capacidad, este modo, que fue uno de los precursores de los que vienen a continuación, de transmitir solamente 13 caracteres. Cada 1 minuto. La idea es que la persona emite 13 caracteres y escucha, o en 1 minuto, y escucha el minuto siguiente para recibir y decodificar 13 caracteres. O sea, una comunicación se hace en intercambios de 1 minuto, en este modo. El JT9 es un variante del JT65, pero que se utiliza, es más robusto incluso por debajo de las señales que utiliza el JT65. Bueno, tiene capacidad de usar intervalos largos, que pueden ser de 2, 5, 10 y hasta 30 minutos de intercambio. ¿Se imaginan un comunicado realizado por este modo que ocupe entre mandar una información y recibirla 1 hora? ¿No? Y el FT8, los FT son la nueva modalidad, nuevas en materia de medios digitales, que está pensado para comunicación de datos entre radioaficionados en situaciones de señales muy débiles, como los anteriores, pero está pensado para ser utilizados en situaciones como esporádicas, de propagación esporádicas, en las que las aperturas pueden ser muy breves y en las cuales las señales pueden ser muy débiles, breves y débiles, o llegar con desvanecimiento y se requiere completar rápidamente un comunicado en forma segura. Entonces, ¿qué se diferencia? Bueno, que la secuencia de transmisión se redujo de 1 minuto a 15 segundos. Y hay algunas otras características. Lo importante es que usa modulación de 8 tonos de FSK. Y ocupa un ancho de banda pequeño de 47 hercios. Y la duración de transmisión es de 13,48 segundos para emitir 13 caracteres, con lo que permite intercambios de información cada 15 segundos. O sea, estamos bajando a 1/4 lo que sería el JT. Y tenemos ahora lo que se desarrolló últimamente, que es el FT8, que fue desarrollado por los mismos autores. Son radioaficionados premios Nobel de física, ambos los que desarrollaron esto. Y pensando en principio para un concurso, porque indudablemente transmitir un concurso con 15 segundos de intercambio es algo muy lento. Entonces a alguien se le ocurrió, para hacerlo un concurso, achicar esa información para que duren 4,8 segundos frente a los 12 con. Entonces, básicamente los intercambios se hacen en muy pequeño lapso de tiempo, lapsos, apenas 5 segundos. Se envía los famosos 13 caracteres. Y ocupa 90 hercios. Es un poco más ancho que los anteriores. Y para terminar, un método digital, que es digital, quizás no digital. La televisión de barrido lento. Ustedes saben que hay 2 formas de que los radioaficionados transmitimos televisión. Una es la televisión común, que es la televisión de banda ancha o televisión de aficionados, TVA, que utiliza los mismos principios de la televisión normal, la televisión comercial. Requiere mucho ancho de banda. Recuerden que hablamos de que la banda base de imágenes de televisión son 5 megahercios. Eso indica que para transmitir en televisión de banda ancha o televisión de aficionados, tenemos que utilizar una banda donde los anchos utilizados sean muy grandes. Por ejemplo, no podríamos transmitir en onda corta, pues ninguna banda de onda corta tiene 5 o 6 megahercios, que es lo que utiliza la televisión de banda ancha, ¿no? Por lo tanto, se puede utilizar, ni siquiera se puede utilizar la banda ancha en la banda de 2 metros, podríamos empezar a utilizarlo en 70 centímetros, y en realidad de 33 centímetros, arriba, donde las bandas tienen una dimensión para hacer televisión de banda ancha, ¿no? Televisión convencional. Por eso que alguien hace mucho tiempo inventó lo que es la televisión de barrido lento,
que es una modalidad de transmisión que se basa en la transformación de una imagen, cuadro o frame, así lo hablamos, en una serie de líneas que se transmiten en forma de pulsos similares a todos los métodos de televisión. Pero se emplea un ancho de banda máximo de 3 kHz, lo que permite ser emitidas a la mayoría de las bandas radioaficionadas, incluidas las de HF. O sea, lo que se hace en este caso, en general son imágenes blanco y negro, pero también hay en colores, ahí tenemos un ejemplos, que consisten en 120 píxeles por 120 líneas y requiere de 7 a 8 segundos por cuadro para ser emitidas. En realidad lo que se emite aquí, como televisión, porque en realidad hablando de televisión, son imágenes de movimiento, imágenes de movimiento, pero de fotos fijas. Lo que se envía es una foto que demora 8 segundos en ser impresionada, y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos televisión de barrido lento. Y aquí nos quedamos.